Al finalizar esta serie, hoy cerramos el tema de la misión y es muy probable que me hayan formulado esta pregunta repetidamente. Estamos viendo cómo cultivar una comunidad que goce de Dios y cambie el mundo con el Evangelio. Y se me ha consultado en numerosas ocasiones. Bueno, estoy interesado en conocer mi propósito, en mi misión, y estamos recorriendo lo que es el propósito de la iglesia o la misión de la iglesia. ¿Cómo se vuelve eso más personal para mí? Y aunque ciertamente hay llamados que tenemos en nuestras vidas individuales, no puedo exagerar esto. Es imposible que un estadounidense subestime la naturaleza colectiva de nuestra misión y nuestro llamado. Individualizamos demasiado. Creemos que los momentos más íntimos y sinceros que compartimos con el Señor son cuando estamos solos. Nuestra oración más íntima es a solas. Nuestro tiempo en su palabra es a solas. Incluso en un sentido colectivo, a menudo al cantar, le cantamos al Señor, pero cerramos los ojos para bloquear a todas las demás personas. Solo somos Dios y yo. Y nos perdemos una gran enseñanza de la Escritura, de la bendición grupal, de nuestro llamado en Cristo. No es posible estar en misión para Jesús, haciendo retroceder la oscuridad, brillando luz, marcando una diferencia en este mundo a solas. Nuestro llamado, nuestra misión tiene una naturaleza grupal. Veremos cómo se desarrolla eso específicamente en el pasaje de hoy. Hemos analizado cada elemento. Cultivar una comunidad que se deleita en Dios y transforma el mundo a través del Evangelio. Esta mañana volveremos al inicio de todo. Si preguntaras, ¿cuándo en la historia de la iglesia fue más profunda la misión de la iglesia? ¿Cuándo explotó más el propósito y la multiplicación de la iglesia en la historia? Claramente es al principio. Volveremos a ese punto inicial. Veremos el crecimiento de la iglesia y luego nos centraremos en los principios de esa iglesia, nuestra iglesia. Así que volviendo hasta el principio. En la resurrección de Jesucristo, puedes hacer la pregunta, ¿cuántos creyentes había en la tierra? Es difícil dar un número exacto. Sabemos que ese número es menor a 120 y probablemente ronda los 20. Cuando Jesús murió, los discípulos se dispersaron. Solo quedaron Juan y unas pocas mujeres. Cuando resucitó, los discípulos se reunían. Había unos 20. Digo menos de 120 porque en la ascensión de Jesús en Hechos 1 leemos en el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó entre los hermanos. La compañía de personas era en total alrededor de 120. Los discípulos eran unas 120 personas. En poco tiempo ese número crece a unas 750. Digo eso porque en los 40 días después de la ascensión, durante 40 días se apareció, leemos en 1 de Corintios 15, a más de 500 hermanos en una ocasión. Tomas ese número, sumas los 120, quizás lleguemos a 750. Y luego solo 10 días después de la ascensión, o sea, 40 días después de la resurrección, 50 días después de la resurrección, hay una festividad judía de las primicias. La llamamos Pentecostés por el 50. En ese día 3,000 personas vinieron a Cristo. En Hechos 2 leemos en el versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ese día unas 3,000 almas. Ahora tienes números de más de 3,000, quizás hasta 3,700 si sumas esos números a grandes rasgos. Y luego, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero unas 2 semanas después, dentro de ese marco de tiempo aproximado, ese número explota a 20,000. Leemos estas palabras en Hechos 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron.
y el número de hombres llegó a unos 5,000. Y si hay 5,000 hombres, sumas mujeres y niños, la totalidad de la comunidad, tienes al menos alrededor de 20,000. ¿Cómo pasamos de 20 a 20,000 en solo un corto lapso de tiempo de menos de 2 meses? Es una explosión de la iglesia cumpliendo su misión y propósito. Justo en medio de esa explosión, en medio de ese propósito y misión, hay una declaración sobre la iglesia, el pasaje más fundamental de toda la Biblia que describe lo que la iglesia debe ser. Sobre eso, vamos a recorrer ese pasaje y luego a meditar en él. En el pasaje hay claramente 4 principios en los que se fundamenta la iglesia. Justo después del versículo de los 3,000 que conocieron a Cristo, comienza así. Teitakia. Es Hechos capítulo 2, comenzando en el 42. Y se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y el asombro vino sobre cada alma. Y muchas maravillas y señales estaban siendo hechas a través de los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y compartían todo. Vendían sus bienes y repartían las ganancias a todos según la necesidad. Y día tras día, asistiendo juntos al templo y partiendo el pan en sus hogares, recibían su comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y teniendo favor con la gente. Y el Señor añadía cada día a su número a los que estaban siendo salvos. Yo sugeriría que si vamos a hablar de vivir en misión, vivir en los propósitos que Dios tiene para nosotros, podemos centrarnos en este pasaje y obtener mucha verdad sobre los 4 principios que expone. Solo en el versículo 42 dice que se dedicaron, son 4 cosas. La primera, a la enseñanza de los apóstoles. Se consagraron a la palabra de Dios. Se dedicaron a las escrituras, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. De hecho, hay un grupo de personas en este momento, se les llama los bereanos. Son reconocidos y celebrados porque valoran mucho la palabra de Dios. Habla de que recibieron los sermones con gran expectación, sopesándolos en la palabra de Dios. Esto es de Hechos 17:11. Esto así. Ahora, estos judíos, hablando de los que vivían en Berea, dice que estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica. Recibieron la palabra con toda avidez, examinando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Recibieron los sermones con entusiasmo, muy atentos, tomando notas y en la palabra de Dios. Pero no solo eso, no es solo por los sermones. Toman eso y luego a diario profundizan en la palabra de Dios para asegurarse de que el mensaje se alinee con esto. Que en Nueva Vida entendamos que no importa si es un sermón, una enseñanza en un estudio bíblico o en un grupo pequeño, cualquier grupo, cualquier clase en Nueva Vida. La única fuente de autoridad que escucharás siempre es esta santa palabra. Es de esta palabra. Si escuchas un sermón o una enseñanza que no salga de esta escritura, deséchala y habla con los ancianos para que traigan corrección, porque no está bien. No hablamos opiniones. Las opiniones no traspasan la oscuridad ni irradian luz. Es la palabra inspirada de Dios, su palabra, y la iglesia se consagró a esta palabra. Que la palabra de Dios se infiltre en cada aspecto de la iglesia. Como iglesia tenemos una declaración de valor central que afirma que la Biblia es nuestra fuente. Es el fundamento de toda enseñanza. ¿Hay ilustraciones e historias para ayudarnos a entenderlo? Sí, y eso está bien. Pero lo único autoritativo, lo único que debes oír en esta iglesia que cause reflexión para cambiar tu vida es de esta palabra. Es la palabra inspirada de Dios. Se dedicaron a esta palabra.
Hay una razón por la que nos llamamos New Life Bible Fellowship. Es fundamental para nuestra identidad y no es solo cosa nuestra. A nivel de grupo, ya sea en sermones, estudios bíblicos o grupos pequeños a los que asistas. Deberíamos ser un pueblo dedicado a la palabra de Dios, preguntando cómo la palabra de Dios ser una parte más cercana, bella, de mi relación con mi cónyuge. ¿Cómo puede la palabra de Dios ser una parte más activa, viva y palpitante de mi relación con mis hijos? ¿Cómo puede la palabra de Dios ser una parte más íntima y activa con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo? Si soy un estudiante en la universidad o en cualquier nivel educativo, ¿cómo puede la palabra de Dios gobernarme, guiarme en la clase de historia, en la clase de ciencias, en la clase de música? ¿Cómo puede la palabra de Dios ser una parte más activa de nuestras vidas? Podrías decir, de acuerdo, entonces estamos hablando de estar en misión, empujando la oscuridad, brillando luz, haciendo una diferencia en este mundo. ¿Cómo puede el simple hecho de pasar tiempo en la palabra lograr eso? Parece contraproducente. Parece que deberíamos estar afuera haciendo algo, no solo sumergiéndonos internamente en la palabra. Que esto sirva de recordatorio. Lo diremos varias veces en este pasaje. Ningún ser humano que escuche este mensaje, que cambiará el mundo. Ninguno de nosotros. No hay ser humano escuchando este mensaje que salvará un alma. No hay ser humano que vaya a repeler la oscuridad y a emitir luz. No hay ningún ser humano que vaya a producir transformación. Todas esas cosas son cosas de Dios. Es Dios quien va a salvar almas. Es Dios quien va a expandir su reino. Es Dios quien va a hacer retroceder la oscuridad y a irradiar luz. Nosotros solo somos los vasos para que eso suceda. Por lo tanto, dependemos completamente de Dios. Así que nuestra misión inicia con un fundamento en Él. Depender de su palabra es depender de Él mismo. Así que no conozco una herramienta que ilustre esto mejor que una motosierra. Así que la regla número 1 para usar una motosierra, acabo de cortar mucha leña, así que lo tengo fresco en mi mente. Regla número 1 para usar una motosierra. Permite que la motosierra haga el trabajo. Si aplicas fuerza muscular a una motosierra, es peligroso. Te acercas, aplicas fuerza muscular y empiezas a empujar. Empiezas a empujar contra un tronco o un árbol con una motosierra. Lo más probable es que atasques la cadena y te golpee. Es algo peligroso. De ahí vienen las pequeñas cicatrices. Pero no puedes hacerlo. La regla número 1, deja que la motosierra haga el trabajo. Deja que la motosierra haga el trabajo. Esta es una ilustración quizás tonta. Tengo un cepillo de dientes nuevo. Soy de los de cepillo eléctrico. Cambié de marca por una gran oferta de Viernes Negro. Así que acabo de comprar un cepillo nuevo y tiene una alarma. Tiene una luz arriba que se pone roja si presiono muy fuerte. El objetivo es que el cepillo haga el trabajo en los dientes mientras avanzas y la luz nunca debería ponerse roja. Se pone roja al menos 5 o 6 veces cada vez que me cepillo los dientes. Creo que es porque fui a la escuela que dice que mientras más presionas y trabajas, más limpios quedarán tus dientes. Hago eso con el hilo dental, constantemente. Y hay una regla. Dice, alto, 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 te estás haciendo daño. Deja que el cepillo haga el trabajo. No presiones tan fuerte. Hay un principio para marcar diferencia y vivir en misión. Es la obra de Dios a través de nosotros, no la nuestra. Cuanto más músculo ponemos en la ecuación, más la estropeamos. Es dejar que Dios fluya a través de nosotros. Venimos a la palabra para decir, Dios, queremos ser un pueblo dedicado a tu palabra. Queremos ser hogares dedicados a tu palabra. Quiero matrimonios dedicados a tu palabra. Quiero paternidad dedicada a tu palabra. No cambiaremos el mundo si pensamos que somos los caballeros de armadura brillante que montan su caballo blanco para salir a hacer la diferencia solos. No somos.
caballeros de brillante armadura, cabalgando corceles blancos. Somos instrumentos de la misericordia divina. Y la manera de vivir en misión es depender de Dios. Y se consagraron a la doctrina de los apóstoles. Ahí es donde arranca todo. El versículo continúa. Y se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, número 1, y a la comunión. El segundo, la comunión. Una de las formas en que distinguimos una congregación saludable es a través de la fraternidad. Por lo tanto, si el culto concluye y todos salen disparados hacia su siguiente destino, es una señal enorme de que algo no está bien. Si pasa después del culto, evaluamos rápido. ¿Qué ocurre que todos salieron corriendo? Si después del culto hay grupos planeando, un grupo reza por alguien, otro grupo planea cenar juntos, hay un grupo planeando la fiesta del supertazón y cómo van a contactar a otros. Eso es iglesia, eso es comunión, es algo corporativo y es hermoso. Cuando la gente se queda, la semana pasada tuvimos el culto y luego la reunión informativa de la India. Fue de las 12:30 a la 1:30. Eran las 3 y la gente todavía, yo era uno de ellos, la gente seguía conviviendo en grupos aquí y yo solo me regocijé. Es saludable, es comunidad y es algo bueno. Se dedicaron a la comunión. ¿Por qué oyes siempre? Oye, los grupos empiezan. Así que esta semana, el miércoles, el miércoles por la noche hay un lanzamiento de grupo. No sé la hora, tendrás que buscarla. Llega a las 4. Es después de eso. Así que llegarás a tiempo si llegas a las 4. Es lanzamiento de grupo. ¿Por qué decimos eso tanto? Porque venir a la iglesia, sentarse en una fila y mirar las hermosas cabezas calvas sentadas delante de ti desde atrás, eso no es comunidad, le falta el contexto. Si estás viendo en línea ahora, hay 1000 razones por las que verlo en línea es bueno. Tal vez estás explorando la iglesia, quizás estás de viaje, quizás estás enfermo y es posible que no puedas asistir al culto. Y si ese es el caso, por favor, contáctanos porque iríamos a visitarte. La iglesia implica comunión, son personas, es un compañerismo, una reunión conjunta. Así que la próxima semana me han hecho la pregunta muchísimas veces. La próxima semana, si llegas a las 10:30, te lo vas a perder. Nos juntamos a las 8:30 aquí. El plan es reunirnos a las 8:30 aquí. Vamos a orar. Y luego todos iremos en caravana o en autobús a la escuela primaria Coyote Trails, donde pondremos una pista, pintaremos y haremos como 6 proyectos. No sé cuáles son. Y me preguntan, ¿por qué no van a tener culto? Estamos teniendo culto. Se ve un poco diferente. ¿Y por qué harías la iglesia diferente? Hay 1000 razones con alcance, hacer diferencia y ayudar, pero diré esto. La comunión es una razón. Puedo ir a cada uno de los años que lo hemos hecho. El año pasado estuve en la cafetería la mayor parte del tiempo y escribía notas a los maestros y demás. Y sentados frente a mí había 2 jóvenes adultos de preparatoria que conocía de forma casual. Escuché sus testimonios, escuchamos cosas familiares, compartimos de ida y vuelta, como que los conozco por haberme sentado con ellos el año pasado. Puedo volver al año anterior, pintando e instalando estas jardineras. Había una pareja que había estado en New Life, como por años que habían estado en New Life. Conocía sus caras muy bien, lo confieso. No sabía sus nombres. Esa es una debilidad en mi vida a veces. Así que pude decir, oye, ¿cómo estás? Pero no podía decir, hola Julie, ¿cómo te va? Hasta ese día. Porque hay algo en pintar juntos y hacer jardineras juntos y compartir algo de historia juntos que te permite conocerte. Esta iglesia se dedicó a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión
y no es algo pequeño. De hecho, en el pasaje, la comunión se explica más que cualquiera de estos principios. En el versículo 45, vendían sus posesiones y bienes y distribuían a todos según la necesidad. Versículo 46, asistían al templo a diario, partían el pan en sus casas, comían juntos en sus hogares. Soy un firme creyente que es algo santo juntarse por un helado en las casas de la gente. Creo que cambiaría. Bueno, el pan también es bueno. Me gusta el pan, pero el helado quizás sea bromeo porque así es como estoy configurado. Es simplemente bueno. Es bueno reunirse en compañerismo. Esta iglesia se estaba consagrando a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. Y debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera puedo yo, en mi matrimonio, consagrarme a la comunión? ¿Cómo puedo yo, en mi rol de padre en mi casa, consagrarnos a la comunión? ¿Cómo puedo yo con otros estudiantes? ¿Cómo puedo yo con amigos? ¿Cómo puedo yo con los vecinos consagrarme a la fraternidad? No es tan sencillo, no ocurre espontáneamente. Tienes que planificar. Debes tener 3 o 4 clases de helado en el congelador siempre. Tienes que mirar el horario y decir, muy bien, la próxima semana, el miércoles, no tenemos nada en la noche. ¿A quién podemos invitar? ¿Cómo se ve esto? Se consagraron. Volviendo al versículo 42. Y se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la fraternidad, a partir el pan. Es posible tomar esa frase de partir el pan y pensar que es solo compartir una comida juntos. Más adelante en el pasaje está claro, en el versículo 46, que asistieron al templo y partieron el pan en sus casas, recibiendo alimento. La diferencia aquí es que en esta lista está en contraste con la comunión, no está describiendo la comunión. Se dedicaron 1 a la enseñanza de los apóstoles, 2 a la comunión, 3 al partimiento del pan. A la comunión. Si dedicarse a la comunión es cultivar una comunidad y dedicarse a la enseñanza de los apóstoles es disfrutar de Dios, consagrarnos a la comunión es el Evangelio mismo. Se trata de enfocar nuestra mirada para estar centrados en Cristo, centrados en el Evangelio, centrados en la muerte, el sepulcro y la resurrección. Reconocer que mi justicia y mi santidad no están fundamentadas en mis acciones, sino en lo que Cristo realizó por mí. Una posibilidad negativa en el mensaje de hoy, lo hablaremos varias veces, es empezar a sentir culpa de que no estoy en la palabra lo suficiente, o no tengo suficiente comunión y podemos sentirnos culpables. Esta es una zona libre de culpa. Todo el tiempo es una zona libre de culpa. La convicción está bien, la culpa no. ¿Qué es? Acercarse a Jesús y recibir su muerte, su sepultura, su resurrección una y otra vez y dedicarse a ello. Uno de los herederos de la Reforma es cuando la Iglesia protestante se separó de la católica. Uno de los herederos de ese período, influenciado no solo por la Reforma, sino también por la subsiguiente Ilustración y la Edad de la Razón. Uno de los legados de la Reforma es que, previo a la Reforma, en el centro de cada templo, en el centro de cada iglesia, había un altar. Y sobre ese altar estaba la comunión. Estaba en el centro de la escena, el misterio de Dios, de lograr que el pan y el jugo se transformaran en el cuerpo y la sangre de Cristo para nosotros y recibir dentro de nosotros. Recibir en nuestros cuerpos su muerte, su sepultura, su resurrección, su cuerpo partido y su sangre derramada. Eso era el centro. Y en la Reforma el altar fue movido esencialmente y el púlpito se convirtió en el centro. Antes de eso, el púlpito estaría a un lado en cada iglesia que visitaras. Pero el púlpito, no estoy en contra del púlpito, me gusta, soy predicador, por así decirlo. Me gusta predicar, me gusta la palabra. Volvamos a los primeros principios. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. No estoy en contra de la palabra, pero es ambas. Es la palabra y es el misterio de Dios haciéndose presente.
Dios está presente en todas partes. Él no está más presente en la comunión de lo que está cuando limpias tu piscina. Pero lo dio como un sacramento, para decir, bueno, no estoy más presente, me manifestaré. Me haré tangiblemente presente de una manera que pueda sentir y recibir más que en otras cosas cuando vienes ante mí en comunión. A Lutero le preguntaron sobre la naturaleza de la comunión y usó esta ilustración. Dijo, si tomas una varilla de hierro y la introduces en el fuego, puedes dejarla allí el tiempo suficiente para que la barra misma se ponga al rojo vivo. Puedes sacarla y está de un rojo brillante, brillante. Ahora en ese momento, esa barra sigue siendo hierro, no se ha convertido en otra cosa. Todas sus propiedades siguen siendo de hierro. Pero si tocas algo con ella, se quema porque ha absorbido algunas de las propiedades del fuego. No es fuego, es hierro, pero ha tomado el calor del fuego en ella. Así también la comunión. Hoy vamos a participar de la comunión y cuando lo hagamos tendrá sabor a pan y jugo, a matzá vieja y jugo. Eso es lo que van a recibir. Pero no es matzá y jugo. Espiritualmente se convierte en el cuerpo de Cristo quebrado por nosotros. Que miramos hacia la cruz y vemos el sufrimiento de Cristo y sabemos que Él está sufriendo porque mi pecado lo está reteniendo allí. Mi pecado está en Él para que Él esté pagando mi precio y su cuerpo es quebrantado por mí. Y Él nos da este pan para que recibamos eso. Su sangre fue derramada por mí. Él entregó su sangre, Él entregó su vida por mí. Y cuando bebo de la copa, bebo espiritualmente como esa barra de hierro que tiene las propiedades del fuego. Bebo espiritualmente jugo que es espiritualmente la sangre de Cristo derramada por mí. Comunión. Se dedicaron. No me importa compartir con ustedes. No sé cuándo o si esto se hará realidad, pero una discusión entre el liderazgo durante los últimos meses ha sido. Así que ahora tomamos la comunión como cada 5 semanas, aproximadamente cada 5 a 6 semanas, y estamos hablando de tomar la comunión cada 2 semanas. Usted dice, ¿por qué tomaríamos la comunión tan a menudo? Solo un intento. Decir, Jesús, queremos ser. Y hacer todo lo posible para ser una iglesia más centrada en Jesús, para ser una iglesia más centrada en el Evangelio. Que todo lo que somos descanse en lo que tú has hecho por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por ti. Tu muerte, tu sepultura, tu resurrección, que ese es el poder de la justicia, el poder de la santidad, el poder de la santificación, el poder de la salvación en mi vida. Así que solo lo estamos considerando en este momento y ahora puedes participar en la discusión y hacérnoslo saber. Y se consagraron, volviendo al versículo 42, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Esto es similar al primero. Parecería que orar de alguna manera nos estaría frenando para hacer las cosas. Pero no es el caso. La oración es la encarnación de nuestra dependencia de Dios. Jesús vivió una vida dedicada a la oración, así que Jesús es Dios. Pero se vació a sí mismo de los atributos de su deidad para añadirse la humanidad. Y nació como un ser humano. Y vivió esta vida dependiendo del Padre a través de la oración. Estaban en constante comunicación. Se ve en todo su ministerio. Él está constantemente hablando con el Padre, haciendo lo que el Padre le dice que haga, constantemente observando al Padre. Pero incluso en medio de eso, 41 veces se retira en los evangelios a lugares desolados para orar. Y 6 de esas veces, específicamente al principio, a primera hora de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, o orando toda la noche. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Se levantó muy temprano, aún oscuro,
se marchó y se dirigió a un lugar solitario. Y allí se puso a orar. En su intimidad con el Padre, en sus conversaciones con el Padre, él tenía momentos específicos y devotos de oración dedicados al Padre. Lucas capítulo 5, versículo 16. Él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Se retiraba a lugares desiertos para orar habitualmente. Era un patrón en su vida. Se retiraba a lugares desiertos a orar. Jesús, su ministerio dependía de ello. En Lucas capítulo 6, versículo 12, un pasaje similar. En aquellos días fue al monte a orar. Y toda la noche continuó en oración a Dios. Su ministerio público duró poco más de 3 años. En 3 años hay 41 referencias a él retirándose a un lugar desierto. Hay 6 referencias a su costumbre de ir a un lugar solitario, orando durante toda la noche. No quiero ser trivial con esto, solo diré que si Jesús halló provechoso en su dependencia de Dios el orar, tal vez nos convendría hacer lo mismo. Esto no es hacer sentir culpable a alguien. Entiendo la tensión. Acabamos de volver de la India. Cada vez que voy, me siento humillado en este aspecto. Entonces, cuando vamos a la India, una cosa que llevamos es formación teológica. Ellos no conocen el hebreo, no saben griego, no tienen un sistema educativo donde hayan estudiado las escrituras como nosotros. Y entonces, llevar enseñanza de la palabra de Dios es una de las cosas que podemos llevar. Pero si hablamos de vivir por fe en medio de la persecución y el sufrimiento, nos sentamos callados solo para aprender. Y si hablamos de dependencia total de Dios en la oración, simplemente cerramos la boca y aprendemos. No es justo comparar nuestras culturas. No tienen automóviles, no hacen mandados. Viven vidas sencillas. Pero al hablar con ellos, ayunan y oran al menos un día a la semana. Ayunan y oran al menos 4 días al mes adicionales. Su vida de oración diaria es humillante. Yo ayuno no sé cuántas veces. 2, 3, 4 veces al año. Ellos ayunan cada semana. 4 días al mes. Ahora, esto no es algo que cause culpa, pero es un buen momento para que reflexionemos. Señor, ¿de qué manera debería yo ser más devoto en la oración? ¿Cómo podemos nosotros como iglesia asegurarnos de que en los grupos pequeños y en las reuniones estemos orando? Señor, ¿cómo hago para que la oración sea una parte más íntima de mi matrimonio? Por favor, escúchenme. Yo estoy en contra de la culpa. Espero que lo escuchen. Pero cuando me junto con parejas para consejería, es extremadamente raro que tengan alguna intimidad en su vida de oración juntos. Quizás un poco antes de las comidas y eso, pero no en realidad. Tener una vida de oración en común. No digo eso para producir culpa. Solo digo que debemos aplicar esto. Dios, ¿cómo puedo vivir una vida más entregada a la oración? ¿Cómo puede mi matrimonio ser más dedicado a la oración? ¿Cómo puede mi paternidad tener más saturación de oración? ¿Cómo tiene mi relación con mis compañeros de trabajo y con mis vecinos una saturación en la oración? ¿Cómo voy a la escuela y me junto con amigos para orar? ¿Cómo se convierte la oración en una parte más grande de mi vida? Estas son preguntas que tenemos que hacernos. Si queremos rechazar la oscuridad, si queremos hacer una diferencia en este mundo, te despiertas a diario. Este mundo
está muy roto. Tiene quebrantamiento saliendo por todas partes. Si quieres hacer una diferencia en este mundo, si quieres brillar luz y empujar la oscuridad, si quieres ver el reino de Dios crecer, te sugiero que este es un buen lugar fundamental para orar. Dios, hazme más dedicado a tu palabra, a la comunión, a la cena, a la cruz, a la oración. Esta es la base por la cual nace el avivamiento. ¿Cómo aplicamos esto? Podría ser el sermón más fácil de aplicar. Tengo 4 puntos claros. Solo un versículo para recordar y volver a leer. Solo para repasar esos de nuevo. ¿Qué significa ser devoto a la Biblia? Leo la Biblia de diferentes maneras. En modo de estudio, traduzco del hebreo y del griego. En modo de sermón, me baso en la ESV. La mayor parte del tiempo, esa es la traducción base que usamos. Si quiero leer solo devocionalmente, quiero evitar que mi mente se centre en ideas para sermones o enseñanza y planificación, uso The Message. No es realmente una traducción, es más una paráfrasis. No tiene números de versículos. Es refrescante porque puedo leer sin planear una lección. Solo estar con Jesús en su palabra. Les sugiero que seamos creativos y pensemos, Señor, ¿cuáles son las maneras en que puedo fijarme metas esta semana? No exageres, no digas que leeré la palabra 100 horas esta semana. Acepta metas realistas. Pero Señor, ¿qué se vería para mí vivir más dedicado a la enseñanza de los apóstoles esta semana? ¿A la comunión? ¿Cómo se ve el sacar tiempo para tener comunión juntos con otros hermanos y hermanas? ¿Qué aspecto tiene el apartar tiempo para tener comunión juntos con vecinos, con compañeros de trabajo, para profundizar en la relación? ¿Qué aspecto tiene asegurar que en la iglesia no solo me siento mirando la cabeza de adelante, sino que me involucro en relaciones? ¿Qué aspecto tiene para mí hacer de eso una prioridad y tener el margen para hacerlo? ¿Cómo se ve ser devoto a la cena? Este es un poco distinto. Creo que la comunión es un sacramento de la iglesia. No es algo que hagamos en casa, sino que una parte de esto es simplemente estar enfocado en el Evangelio, enfocado en lo que Jesús hizo por mí, fijado en mi santidad y rectitud, y mi vida cristiana no es lo que le doy a Dios. Este es el peligro. Si solo oráramos y alineáramos a todos los que más oran, como estos que oran 18 horas, estarían aquí. Y aquí los que no oran nada. Es decir, en serio, cero. Atraviesan la semana y simplemente no ocurre la oración. Quienes oran 18 horas no son más santos que los que oran 0. Y si oras 5 minutos y oras 10 minutos en un día especial, no eres más santo. No eres más justo. No es que nos santifiquemos a nosotros mismos. El Evangelio, al enfocarse en la comunión, nos recuerda esto y nos afirma en la justicia que viene de Cristo. Dios, ¿cómo me dedico a la palabra? ¿Cómo me dedico al compañerismo? ¿Cómo me dedico a la comunión? Y finalmente, ¿cómo me dedico a la oración? ¿Cómo se ve? Que la oración sea más significativa e impactante en mis relaciones y en mi vida. Si deseamos contrarrestar, casi me caigo. Si queremos repeler la oscuridad, si queremos brillar y hacer una diferencia en este mundo, tenemos que empezar aquí. Y tenemos el privilegio esta mañana de terminar acercándonos a la mesa del Señor. Cuando entraron, hay elementos de comunión al frente en 2 mesas y atrás en 2 mesas. Y debajo de esta ventana hay sin gluten. Por favor, si no han tomado los elementos de comunión, levántense ahora y tómenlos. Si están en casa, les invito a que vayan a buscar los elementos de comunión que vayan a usar. No hay nada sagrado en la matzá o en la copa.
Compartiré esto. La comunión de la mesa del Señor está abierta para cualquiera que está entregando su vida a Jesús. Si eres cristiano y ya entregaste tu vida a Cristo, la mesa está abierta. Si escuchas esto y nunca diste ese paso, pero el Espíritu Santo te toca y te preguntas, si estás clamando para que Jesús sea tu Salvador, ven a la mesa del Señor y recibe. Les compartiré. Mi plan es que tomemos nuestros elementos de comunión y nos sentemos. No quiero que nadie se detenga ahora. Si estás en la fila y te das la vuelta, lo voy a ver. Quisiera tomar la comunión con la comunión de los demás. Digo eso, e instantáneamente a la mitad de las personas en esta sala les sudaron las palmas y pensaron, vaya, esto fue un engaño. Éramos solo Jesús y yo. ¿Y ahora qué dice? Cuando tengamos los elementos, les invito a que se giren. Quizás haya alguien sentado en la fila de al lado, o detrás, o delante de ustedes. Me gustaría que como pueblo de Dios nos aseguremos de que no quede nadie excluido en la sala. Podríamos movernos un poco y reunirnos en pequeños grupos para tomar la comunión juntos. Así que tómense solo un minuto y muévanse, den la vuelta, formen algunos grupos. Repasaremos los elementos en un momento, pero solo para asegurarnos de que todos estén conectados, aunque sea un poco. La noche en que Jesús fue traicionado, tomó el pan. Y después de dar gracias, lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo, roto por ustedes. Debemos tomar y comer esto en memoria de Él, que fue partido por nuestros pecados, que pagó el precio por nuestros pecados para morir en nuestro lugar. Así que, si se sienten cómodos, los invito a orar en sus grupos. Si no se sienten cómodos orando en voz alta, está bien. Pueden orar en silencio. Oren en sus grupos sobre el cuerpo de Cristo partido por ustedes y luego en un momento cerraré eso en oración juntos y recibiremos el pan. Dejaremos tiempo para discusión de oración pendiente más tarde, pero recibamos el cuerpo de Cristo, roto por ustedes y roto por mí. Igualmente, esa noche, Jesús tomó la copa. Dijo, esta es la copa del nuevo pacto, derramada en mi sangre, para el perdón de los pecados. En la iglesia de Corinto, hay un momento registrado en el capítulo 11, de la iglesia no tomando bien la comunión y se enfermaron. Esto no es solo una copa, no es solo jugo. Espiritualmente es la sangre de Jesucristo, derramada por ti y por mí. Él tomó nuestro pecado
y para poder pagar por nuestro pecado, entregó su vida. Su sangre fue derramada. Hay poder en la sangre para lavar el pecado, para lavar la culpa, para lavar la condenación. Hay poder en la sangre para hacernos santos a ti y a mí. Incluso mientras tomamos esto, recibimos su sangre derramada. Tomen un momento, oren juntos en sus grupos o círculos y de nuevo cerraremos juntos y compartiremos la copa juntos. La sangre de Jesucristo derramada por ti y por mí. Recibamos la copa juntos. Señor Jesús, lo que hiciste en la cruz, dejando nuestro pecado en la tumba, es más de lo que podemos entender. Pero ruego que abras los ojos de nuestro corazón y de nuestra mente para recibir, para caminar en tu muerte, tu sepultura, tu resurrección, incluso esta semana. Que tu poder fluya para rechazar la oscuridad, para brillar luz, para hacer una diferencia en el mundo. En el precioso nombre de Jesús oramos. Y todos dijeron: amén y amén. Pónganse de pie para cerrar con el canto.